Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Mi nombre es Evelyn Valdés y quiero darles la bienvenida al programa Los Investigadores Médicos. Y ahora conversamos sobre la sangre. Es un tejido vital, sin ella no podríamos vivir. Le comparto algunos datos interesantes. La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo, a través de los vasos sanguíneos que transportan las células necesarias para llevar a cabo las funciones vitales, como respirar, formar sustancias y defenderse de agresiones. La cantidad de sangre de una persona está en relación con su edad, peso, sexo y altura. Una persona adulta tiene entre 4.5 y 6 litros de sangre, es decir, un 7% de su peso corporal. La sangre transporta los principios nutritivos a todas las células del cuerpo, donde se recogen también las sustancias de desecho para eliminarlas gracias a los riñones, el hígado y otros órganos de excreción. También es la encargada de regular el transporte de oxígeno y la eliminación del anhídrido carbónico. Tiene un papel importante en funciones como la coagulación, la inmunidad y el control de la temperatura corporal. Por eso es importante conocer su origen, cómo se compone, sus mitos y cómo la afecta el estrés oxidativo. Anemias es un punto importante de platicar. Y hoy día, siguiendo en el afán de llevar información y educación al público, está con nosotros la doctora Nancy Sandoval. La doctora Nancy Sandoval, ustedes la han visto anteriormente, es médico y cirujano y además es infectóloga. Doctora, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por tenerte aquí con nosotros. Queremos dar información sobre lo que son las anemias, qué son, en qué consisten, cuál es su definición, cuál es la clasificación y finalmente llevarlos a cómo detectarlas a tiempo y qué tipo de tratamiento es el adecuado. Bien, pues anemia se define básicamente por el descenso de hematíes o la carga de hemoglobina en la sangre, pero básicamente cuando hay una manifestación clínica dentro de los pacientes. La clasificación y lo más fácil es definir si se trata de una anemia de origen central o periférica, es decir, si lo que está sucediendo es un déficit en los componentes que ayudan a que exista la hemoglobina correcta, por ejemplo ácido fólico, B12, folatos, o desde su propia conformación a raíz de la médula ósea o los precursores de los grupos, ¿verdad? Para eso formarla. Es lo que lo hace importante, ¿verdad? Los aspectos como de formación, básicamente, o las periféricas, y ahí estamos hablando un poco más de las pérdidas crónicas o por hemorragias o sangrados, y es por eso que las mujeres solemos tener un 10% menos de hemoglobina por las pérdidas menstruales, por ejemplo. Hay rangos, incluso se hablan que debería de tratarse de 2 desviaciones estándar de los valores específicos para edad y sexo. Por ejemplo, algunas literaturas describen que anemia para hombres abajo de 13 gramos y en mujeres abajo de 12 gramos, por ejemplo. Así es que de alguna manera estamos ante un problema que puede ser por producción o por pérdida. Sí, y cuando ya estamos en esta condición, ¿qué es lo importante recomendar? ¿Cómo podríamos acceder a saber si una persona tiene anemia o no? Sí, hay manifestaciones clínicas que podemos notar sin necesidad de hacer exámenes. Por ejemplo, el paciente se nota, el primer síntoma o signo que el paciente nota es astenia, fatiga, puede haber sueño. Cuando nosotros evaluamos al paciente podríamos preguntar algunos síntomas y el paciente comentar que ha estado notando más dificultad en la capacidad de concentración, más sueño, por ejemplo, se nota más pálido, ¿sí? Y cuando nosotros lo examinamos muchas veces en las conjuntivas, que es la parte blanca de los ojos, no es necesariamente inflamado, pero lo podemos ver más pálido, las mucosas también en las manos, mucosas de la boca, ¿sí? Claro, la primera parte, como hemos venido platicando, es clínica y se hace más fácil. Y luego, en lo que son exámenes sanguíneos, ¿qué es lo que se recomienda? Y si sale alguien con anemia, ¿habría un examen subsiguiente que efectuar?
Sí, primero hay que evaluar si el paciente tiene manifestaciones que son compatibles o que combina o uno que considera con la condición. Que va con la condición. Se manda a hacer una hematología completa y luego ahí podemos obtener pues, los datos de hemoglobina, de hematocrito. Cuando nosotros como médicos recibimos la hematología tiene muchos partes que nosotros evaluamos, por ejemplo, la concentración de hemoglobina en el glóbulo rojo, el tamaño del glóbulo rojo, el recuento de los reticulocitos que son como precursores de la hemoglobina. Muchas veces estos detalles nos hacen a nosotros considerar si existe anemia de algún tipo que podría orientarnos hacia una deficiencia de hierro, deficiencia de folatos o deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, y algunos datos como, por ejemplo, el volumen corpuscular medio, pero esos son detalles que analizamos como médicos, y si vemos que hay alguna orientación, algunas veces sí mandamos a pedir algún recuento de reticulocitos o algún frote periférico, y si consideramos algún aspirado de médula ósea, pero eso más raramente, porque muchas veces las deficiencias se atribuyen a déficit en la dieta. A veces hay que indagar en esto. Pacientes, está muy de moda la dieta los veganos, dietas vegetarianas, y hay que ver si, aunque no estén consumiendo carnes o pescados, si realmente sustituyen los alimentos que podrían tener los folatos y el complejo B, ¿verdad? Que son importantes para la formación de toda la parte M. ¿Qué es lo que encuentras tú como que uno podría definir como anemias más frecuentes? Y por otro lado, ¿cuáles son algunas de las inusuales o más extrañas que también son importantes? Sí, las que solemos ver más frecuente probablemente sean las deficiencias de hierro, ¿verdad? Y ácido fólico. También tomar en cuenta que las pacientes embarazadas tienen un aumento de volumen plasmático y por eso pueden tener un falso descenso de hemoglobina, ¿verdad? Pero ellas tienen su componente de prenatales, donde incluye un poco de aporte. Las nutricionales suelen ser las más comunes. Sobre todo también lo que consumen los pacientes hay que indagar, ¿verdad? Y dentro de las que vemos menos usuales, pero que también hay que considerarlas, como por ejemplo la anemia de células falciformes, que tiene una variante. ¿En qué consiste la anemia de células falciformes? Sí, aquí lo que sucede es que la cadena beta de la hemoglobina tiene en la posición número 6 tiene un cambio de valina por el ácido glutámico. Entonces esto lo que hace es que la membrana, por decirlo así, del hematíes se vuelva como menos permeable y da un aspecto, se llama drepanocitosis, y da un aspecto del hematíe como hoz, ¿verdad? Entonces lo que hace que sea como más tendiente a unirse al endotelio del vaso, es decir, a través del vaso sanguíneo, como que forma más pequeños trombos o coágulos, y estos pacientes sí pueden tener crisis de dolor o crisis óseas de dolor, por ejemplo, ¿verdad? Dolor abdominal, cólico. Tienen una como formación inadecuada y no pasan bien a través del... Y eso puede dar origen a complicaciones como a obstrucción, hemólisis, sangrado. Claro, incluso crisis en las cuales los pacientes, además, como tiene mucha afinidad por el sistema retículo endotelial, los glóbulos rojos normalmente viven 120 días, en cambio en este caso se acorta la vida, la eliminación, y solo viven por lo menos 15 días porque se eliminan antes. Estos problemas de anemia de células falciformes, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el pronóstico convencional o lo que se recomienda? ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo? Sí, realmente tratamiento como tal se suele hacer más a la prevención, es decir, consejo genético. Es una patología que se da más en la raza negra, ¿sí? 25% de esta población lo tiene, y es autosómico recesivo, es decir, para que una persona la padezca tendría que recibir el gen o el alelo mutado de ambos progenitores, de padre y madre en este caso. Aquí el consejo genético es importante, ¿verdad? Conocer el estatus. Luego, más que todo, es prevenir las crisis, la hidratación. Tienen mucha más propensión a infecciones estos pacientes. De hecho, enfermedades por infecciones por microorganismos encapsulados, como neumococo, o por infecciones óseas, por ejemplo, por salmonela, son causas
que uno de cada 4 pacientes fallece más que todo por infecciones de ese tipo. Más por los oportunistas y que las infecciones sí, que por el hecho de la anemia en sí. Tienden a deshidratarse estos pacientes y a manejar hipoxemia crónica, ¿no? Entonces esto también hay que chequearlo. Doctora, muchísimas gracias. Un consejo final. Siempre hemos platicado acerca de lo informativo y divulgativo que es este programa. Así es que algo para que las personas tempranamente pongan atención a los cuidados que hay que hacer, sobre todo, como tú bien dices, preventivos, respecto a saber cuál es como nuestra situación y nuestra condición hemática. Sí, yo creo que tenemos que escuchar y fijarnos y estar bien atentos a los síntomas. Muchas veces consideramos que es cansancio o fatiga por el estrés y no nos hacemos ni un chequeo general o no acudimos hasta que ya no tenemos síntomas más avanzados. Entonces pongamos atención a los síntomas cercanos y a los iniciales, ¿verdad? Y acudamos a un médico y comentemos nuestros síntomas con tiempo y no lo dejemos hasta que ya tengamos manifestaciones más avanzadas. Correcto. Te agradezco muchísimo. Sí. Te agradezco muchísimo y tenemos con nosotros siempre profesionales de mucha autoridad, de mucha preparación, y así es que sigamos informándonos más y estemos atentos para que nuestra vida pueda transcurrir en salud y bienestar. Dato importante. Las funciones de la sangre vienen determinadas por las células que viajan en ella. Los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas pueden generar una serie de problemas de salud o enfermedades hematológicas cuando su calidad o su cantidad se encuentran alteradas. Así, pueden predisponer a situaciones de mayor viscosidad y peligro de trombos, mayor vulnerabilidad para infecciones o un mayor riesgo de sangrado incontrolado. Los problemas de la sangre afectan una o varias partes de esta e impiden que cumpla su función. Pueden ser crónicos o agudos. Muchos trastornos sanguíneos son hereditarios. Otras causas pueden ser otras enfermedades, efectos secundarios de algún medicamento y la falta de ciertos nutrientes en la dieta. Después de nuestro consejo de salud, estaremos conversando con usted sobre la anemia y otros padecimientos de la sangre. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Todos sabemos que cuidar de nuestra salud es importante. Una correcta alimentación nos ayuda al cuidado de nuestra salud, ya que consumiendo los alimentos adecuados obtenemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para defenderse de las enfermedades. Lastimosamente, el ritmo acelerado de nuestras actividades no nos permite cuidar de nuestra alimentación, dejando de consumir los nutrientes adecuados, desequilibrando así las células de nuestro cuerpo, dejando el paso libre a enfermedades crónicas. ¿Qué hacemos entonces? Un grupo de científicos especializados preocupados por nuestra salud crearon Limtox. Limtox es un producto desarrollado específicamente para regenerar las células de nuestro cuerpo, desintoxicándolas de modo que transforma nuestro cuerpo en un organismo tan saludable, capaz de prevenir enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión arterial, diabetes y muchas enfermedades. Limtox regenera nuestras células a través de la desintoxicación celular, para luego hacerlo en nuestros órganos y por último, lograr el equilibrio en todo nuestro organismo. Te explicaré cómo se logra esto. Los niños mayores de 8 años y adultos deben tomar un sobre de Limtox cada 12 horas, mientras que los menores de 7 años y pacientes con insuficiencia renal crónica únicamente medio sobre cada 12 horas, por un periodo de 3 meses. Sin embargo, existen enfermedades en las que se necesita prolongar el tratamiento por más de 3 meses. A partir del 4.º mes, puede tomar un sobre al día como mantenimiento, o según las indicaciones de tu médico. En este periodo de tratamiento, Limtox regenera y desintoxica nuestro cuerpo en 5 niveles. A nivel del estrés oxidativo, eliminando radicales libres y protegiendo la célula del daño ocasionado. A nivel celular,
protegiendo las células sanas y equilibrando selectivamente las células enfermas. A nivel neuronal, elevando el nivel de producción de energía, mejorando la comunicación entre una neurona y otra. A nivel inmunológico, protegiendo al organismo de toxinas, fortaleciendo y reparando el sistema inmunológico. A nivel de venas y arterias, mejorando nuestra circulación, dándole elasticidad a nuestras venas y arterias. Nunca antes se había formulado un producto a base de flavonoides, con tantos beneficios para la salud, sin ocasionar efectos secundarios. Limtox le devuelve naturalmente el equilibrio a cada una de tus células. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Usted está viendo el programa Los Investigadores Médicos. Le pido que nos siga a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra bajo ese nombre, Los Investigadores Médicos. Dele me gusta, por favor, a Facebook. Es momento de compartir con usted algunos datos importantes acerca de la anemia y se lo comparto en nuestro ¿Sabías qué? ¿Sabías que? Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia afecta en todo el mundo a 1.620 millones de personas, lo que corresponde al 24.8% de la población total. La máxima prevalencia se da en los niños en edad preescolar, con un 47.4%, y la mínima en los varones, con 12.7%. No obstante, el grupo de población que cuenta con el máximo número de personas afectadas es el de las mujeres no embarazadas, con un total de 468.4 millones. Seguimos sumando en toda nuestra experiencia al encontrarnos con especialidades y médicos muy importantes. Y hay una parte hoy muy atractiva y es conocer la semblanza de una médico y cirujano, pediatra, hematóloga, la doctora Irela Victoria Larios. Doctora, qué gusto. Sí, mucho gusto. Es un gran gusto para nosotros venir de Guatemala y aunarnos con todos los hermanos centroamericanos para poder llevar siempre noticias sobre salud y bienestar. Sí, gracias. ¿Verdad? Y nos interesa que nos cuentes un poco cómo fue que te haces médico y cómo es que haces pediatría y luego le agregas a eso la especialidad de hematología. Sí, desde muy temprana edad pues me interesó mucho el estudio en la medicina y los niños generalmente suelen ser un reto para cualquier médico. Generalmente los niños, principalmente los más chiquitos, pues tenemos que hacer el diagnóstico diferente al adulto. El adulto dice lo que siente, el niño tenemos que buscar por nuestra cuenta qué es lo que pasa, qué es la enfermedad que presenta, y eso para mí fue un reto grande y es lo que me llevó a estudiar pediatría. Interesantísimo, ¿eh? Porque tú decías que tú dices bien que es un terreno muy particular, ¿verdad? Sí. En la parte hematológica, doctora, ¿con qué retos te encuentras? ¿Qué son estas patologías hematológicas con las que tú diariamente tienes que lidiar y con qué problemática y retos vas encontrándote en tu quehacer diario médico? Principalmente el reto en hematología, aparte del diagnóstico, el manejo, porque el diagnóstico, pues en muchos de nuestros países que estamos en vía de desarrollo, pues hacemos el diagnóstico a nivel clínico. En otros países más desarrollados, pues se suma el diagnóstico clínico más el de laboratorio, pero siempre pues el manejo, el tratamiento de estos pacientes es bien difícil, pues. Y ese es un reto que tenemos pues en el área y en el campo de la hematología pediátrica. Claro, hoy en día vemos, como hemos venido presentando, que el estrés oxidativo es causa de enfermedad y que hay una buena manera en la que queremos presentar una alternativa que se sume a tratamientos convencionales y que facilite la recuperación de los pacientes. Y vamos a platicar con la doctora de algunas cosas muy particulares que han acaecido en el desarrollo de su práctica. ¿Hace cuánto empiezas a oír más de estrés oxidativo más cercanamente y conoces algo más de la medicina biomolecular que venimos de alguna manera proponiendo como una herramienta más para trabajar en el área médica?
He venido escuchando la palabra estrés oxidativo y aplicada a la medicina y a la práctica médica desde aproximadamente hace unos 6 años. En nuestro país pues no está tan desarrollado el manejo en cuanto a esos términos, pero sí en nuestra práctica diaria y en nuestro quehacer diario, pues tendríamos que aplicarla, porque he visto algunos artículos muy interesantes que son aplicables a muchas circunstancias. Claro, platicábamos contigo previo al set de que te encontraste con un par de enfermedades a través de la cual pudiste utilizar ya medicina biomolecular, específicamente un producto que lo hemos propuesto como un antioxidante universal o un detoxificador o un mejorador de todo el sistema inmune. Cuéntanos un poco más cuando me hablabas de estos casos que tienen en estos chicos tuyos, pacientes que han cursado con estas enfermedades de alguna forma delicadas, particulares. Sí, les comentaba de que el problema de hematología principalmente es el abordaje del tratamiento, y cuando escuché que ya aquí en Nicaragua pues teníamos un producto básicamente antioxidativo, inmunomodulador, pues pensé que podíamos aplicarlo perfectamente a los pacientes que tenía en ese momento con problemas precisamente hematológicos y combinados con problemas inmunológicos. Uno de esos pacientes pues que puedo comentarles en este momento que para mí fue un éxito, un paciente de 11 años de edad, ¿verdad?, que acudió a mi consulta con un acceso a nivel de cuello. De manera recurrente el niño recaía con accesos de cuello de origen linfático, o sea, adenoides por inflamación, por infecciones, y se trató con penicilina benzatínica y con Lintox, debido a que tenía una prueba llamada antiestreptolicina O, que esa prueba detecta una sustancia que elimina una bacteria llamada Streptococcus beta hemolítico del grupo A, alojada en su garganta, y que era lo que le provocaba los accesos a repetición. Actualmente pues el paciente ha bajado considerablemente los niveles de antiestreptolicina O, y pienso, ¿verdad?, que el efecto inmunomodulador del Lintox le favoreció más de un 90%. Interesante cómo en el aspecto puedes tú tener ahora ya un coadyuvante biomolecular natural, libre de casi cualquier efecto adverso y que puede contribuir en tu práctica. Comentábamos también contigo de alguien de tus pacientitos que también tuvo una infestación severa por citomegalovirus y toxoplasma. ¿Quieres contarnos algo más acerca de eso? Sí, esta era una chiquita de 6 años de edad, ¿verdad?, que presentaba fiebre de origen desconocido, estuvo mucho tiempo en hospitalización, se decidió aplicar pruebas de TORCH, en este caso las comunes para su edad, que era toxoplasmosis, mononucleosis y citomegalovirus, en el cual pues salió positiva. Positiva para los tres. Para los tres. Decidimos, ¿verdad?, darle tratamiento con Lintox, ya que la fase aguda de la enfermedad ya la había resuelto la paciente, pero seguía como portadora. Y obviamente pues sabemos que este tipo de virus pueden quedarse, decimos, escondidos a nivel de los órganos linfoides, y en un momento de inmunosupresión ellos vuelven a positivizarse. Entonces decidimos utilizar Lintox. La paciente estuvo prácticamente 2 meses de tratamiento con Lintox, y hace una semana se realizó sus controles y ya están negativos, los 3. Qué interesante, qué satisfactorio. ¿Qué experimentas cuando ahora ves en tu práctica? Yo sé que tienes resultados diversos y satisfactorios en muchos aspectos, pero ¿qué experimentas tú cuando ves la alegría de tus pacientes, sobre todo en estas enfermedades resistentes, refractarias, que están por ahí muy solapadas, muy blindadas?
La experiencia de los padres es increíble. Los padres generalmente pierden las esperanzas, creen que no hay ningún tratamiento efectivo para esto, visitan otros médicos que desdichadamente desconocen la existencia de este producto, no saben qué hacer en los momentos de crisis, pero al final pues el resultado, especialmente en esta niña, pues la mamá dio señales de gratitud inmensa hacia el médico, pero también hacia el producto, porque básicamente pues ella agradece pues que se le haya dado la oportunidad de probarlo en su hija. Fantástico, doctor. Ayer hablábamos con uno de tus colegas que si no nos atrevemos, obviamente con juicio, a experimentar, nos quedaríamos con una duda poco razonable. Sí. Platicábamos contigo en tu área hematológica de una niña con anemia de células falciformes. ¿Puedes contarme un poco más acerca de este diagnóstico y específicamente del caso? Sí, tengo en mi arsenal de pacientes también una niña con anemia de células falciformes. Esta niña tiene 8 años de edad y la principal complicación, como todos sabemos, pues son sus crisis hemolíticas. Esta niña hemolizaba y hacía crisis cada mes. ¿Qué pasa cuando una paciente pediátrica hemoliza? ¿Cómo se traduce eso clínicamente? Hemolizar se traduce a que los glóbulos rojos, sabemos que en la célula falciforme el glóbulo rojo no tiene la forma normal y el vaso los elimina. Entonces ellos caen en crisis hemolítica o en crisis de anemia, donde hay que transfundir a la paciente para evitar pues que la paciente muera por disminuciones severas de hemoglobina. Esta paciente tenía estas características y hacen como complicación sobrecargas de hierro. El Lintox, aparte de ser un inmunomodulador que ayuda a los pacientes con anemias hemolíticas a enfermarse por el neumococo, que es otra complicación de ellos, también ayuda a que no se acumule el hierro excesivo que hay detrás de las transfusiones a repetición. Ya que se utiliza, en esta paciente pues se utilizó con doble función para evitar las formas graves de afectación por el hierro y también para elevar su nivel inmunológico. Actualmente la paciente, como les decía anteriormente, ella presentaba crisis hemolítica y se transfundía prácticamente mensualmente. Hoy lleva ya 2 meses de estar tomando Lintox y 2 meses sin ser transfundida. Qué satisfactorio para nosotros que estamos en el proceso de innovación e investigación, sí, ver que médicos como tú, acuciosos, críticos, clínicos, pueden ya tener esta experiencia. Así es que estamos muy congratulados de conocerte, de saber lo que estás haciendo, te lo agradecemos en nombre de la medicina y de la salud de las personas y esperamos que sigamos aportando y cada vez contribuyendo más a la práctica tan efectiva que tienes. Ha sido un gran gusto haber podido filmar contigo. Igual, si quieres despedirte de la gente que te está viendo. Claro que sí. Para mí ha sido un placer realizar esta entrevista y poder compartir mis conocimientos y mi experiencia con mis pacientes, y los invito a todos que también, igual que yo, pues que no tengan dudas, que lo hagan, porque al fin y al cabo el que se va a beneficiar es el paciente. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Larios, y les repetimos, evidencia clínica basada en resultados, juicio, atención crítica, pero sobre todo experimentar, con una base de confianza, de fe, de credibilidad en lo que se está proponiendo, está ocasionando buenas respuestas y hoy en día tenemos nada más a los garantes de salud, que son los que nos pueden evidenciar lo que estamos proponiendo.
Quiero agradecer puntualmente a cada uno de ustedes que nos permitan acompañarles en el programa Los Investigadores Médicos. La prevención es parte de las cosas que nosotros deberíamos poner en práctica. Y por supuesto, recuerde usted que cuando está padeciendo de alguna enfermedad y se encuentra con un no, existe la tercera vía, como la medicina biomolecular hoy puede cambiar su estilo de vida. Muchas gracias, yo soy Evelyn Valdés y será hasta la próxima.